Fish Room. Vamos a continuar con la serie de vídeos en los que vamos a hablar de acuarios plantados. Tenemos un primer vídeo, una primera entrega, que fueron acuarios plantados low tech. Vamos a dar un salto gigantesco y nos vamos a ir al otro lado del espectro y vamos a hablar de acuarios high tech, acuarios que necesitan de todos nuestros cuidados y de toda la tecnología que tenemos a disposición, por suerte, a día de hoy. ¿Qué tipo de acuarios son? Pues esta palabra seguro que a todos os va a sonar. Acuarios de aquascaping. Bien, es un término que primero habrá que aclarar un poco y también vamos a indicaros qué entendemos por aquascaping y qué no entendemos por aquascaping. Hay que tener en cuenta que no todos los acuarios plantados, aunque tengan muchas plantas y aunque se utilice sustrato de plantación, van a denominarse acuarios de aquascaping. Es una definición que engloba diferentes estilos, pero que son muy definidos, ¿ok? Lo iremos viendo un poquito más adelante a lo largo del vídeo. En un acuario de aquascaping, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es el diseño que hacemos y los protagonistas en este caso son las plantas. También en algunos de los estilos va a haber protagonismo en elementos que denominamos como hardscaping, madera, roca principalmente. No nos vamos a enrollar más en esta introducción, pero sí me gustaría dejaros claro que todas esas fotografías tan maravillosas que veis en redes son obras de arte y que para conseguir ese resultado necesitamos mucha pericia, necesitamos muy buena planificación y necesitamos una inversión tanto de tiempo como de dinero importante. No quiere decir que un acuario de aquascaping no esté al alcance de cualquiera. Cualquier acuarista que tenga ilusión y que tenga ganas lo podrá conseguir, pero tendrá que aceptar esos gastos que va a conllevar. Gastos de dinero, primero, que muchas veces puede ser el limitante por desgracia, y gasto de tiempo, segundo, que también puede ser un limitante porque nuestras vidas suelen ser muy ajetreadas. Trabajo, familia y otras aficiones pueden hacer que nuestro proyecto de aquascaping no llegue a buen término, porque son acuarios muy exigentes hacia el aficionado. ¿Qué es aquascaping? ¿Qué es ese término que conocemos como aquascaping? Una palabra anglosajona que en una traducción literal sería como jardinería acuática. No utilizamos ese término en castellano. En castellano utilizamos paisajismo acuático. Iré en el vídeo hablando tanto de aquascaping como de paisajismo para no repetirme tanto. Ese paisajismo acuático ya es con el concepto, ya es una declaración de intenciones con el término, con el sustantivo, paisajismo. Al final lo que se prima es ese paisaje que vamos a crear. ¿Cómo lo creamos? Y con qué elementos lo creamos va a hacer que sea un estilo de aquascaping u otro estilo de aquascaping. Estamos hablando de elementos como plantas, rocas y maderas. Y no estamos hablando en ningún momento de peces, ¿verdad? El pez, el invertebrado, los habitantes móviles, vamos a decir así, ¿vale?, de ese acuario son actores secundarios, son mero relleno, figurantes, no tienen una importancia grande. Quizá por eso a nosotros en My Fish Room estos acuarios son los que menos nos atraen, porque en realidad lo que nos gusta a nosotros son los peces, pero obviamente son una parte importante de la acuariofilia y hay que dar un poco de información para todos aquellos que quieran introducirse en ese maravilloso mundo. Que los peces o invertebrados sean actores secundarios no está reñido con que los tratemos lo mejor posible. Aquí voy a hacer un llamamiento
un poco políticamente incorrecto para todos los aquascapers que puedan ver este vídeo y ya tengan un acuario montado o lleven un tiempo haciendo montajes de aquascaping. Hay muchas veces en las que se centran tanto en el resultado del plantado que se olvidan del bienestar de esos habitantes que hay dentro del montaje. ¿Por qué digo esto? Porque los acuarios de aquascaping, ya veréis durante el transcurso del vídeo, van muy al límite en muchos de los aspectos. Y eso de ir tan al límite pone a nuestros peces o a nuestros invertebrados en una situación precaria. Por suerte, ya hay muchos aquascapers que sí están pensando en los peces y están llegando a un equilibrio más o menos aceptable, pero sigo pensando que un acuario de aquascaping no es el mejor lugar para que nuestros peces vivan. Mi opinión personal, la dejo ahí, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Hemos dicho que es el aquascaping, que es un paisajismo acuático, es hacer un paisaje dentro de nuestro acuario. ¿De dónde proviene el aquascaping? ¿Dónde se origina? ¿Quiénes son los precursores del aquascaping actual y qué estilos tienen? Va a ser lo que avancemos ahora. El origen, bueno, puede ser un poco difuso, pero si entendemos un poco la historia de la acuariofilia, acuarios con peces se han mantenido durante siglos, y no solamente acuarios, sino estanques con peces. Pero si nos centramos en acuarios, que es donde se ha podido desarrollar más el plantado, ya llevamos muchos años, décadas, manteniendo acuarios con peces. Un poquito menos de tiempo manteniendo acuarios con plantas acuáticas, y hubo un momento en el que hubo una revolución y empezó a darse mucha importancia a ese plantado. Ese aquascaping primitivo empezó en la década de los 30 del siglo pasado con los acuarios holandeses. Acuarios en los que hay una cantidad de plantas muy importante y que se primaba esa composición de plantas, con colorido, con diferentes formas de hoja, con zonas muy definidas. No vamos a ahondar más. A partir de esa década de los 30 del siglo pasado, como todo en la afición, pues va evolucionando y llega un momento, digamos, culmen, que va a ser el precursor de lo que tenemos como aquascaping actual, y va a ser la aparición en este mundo de la acuariofilia, o la introducción en este mundo de la acuariofilia, de el señor Takashi Amano. Él fue uno de los precursores del aquascaping actual en dos de sus estilos que luego veremos. ¿Y por qué es precursor? Porque fue el que consiguió muchos de los adelantos que hoy día hacen posible esos acuarios plantados de altas prestaciones. Y una de ellas, y la más importante con diferencia, y que no la había hasta entonces, fue la utilización de CO2. Los que seguís los directos, en Maestros de la Acuariofilia, hicimos una sección que fue del señor Takashi y hablamos de esa anécdota, que él estaba con un amigo en un bar tomando un refresco y se le encendió la bombilla, cogió unas botellas de agua carbonatada, de agua con gas, subió a casa y en cada uno de sus acuarios plantados volcó una de esas botellas de agua carbonatada. Con la entrada del CO2 dentro del acuario, vio cómo la fotosíntesis de las plantas se activaba y empezaban a burbujear oxígeno de una manera muy abundante. Y a partir de ahí pues empezaron a desarrollar la introducción de CO2 dentro de nuestros acuarios plantados, y que es un pilar básico dentro de los acuarios de aquascaping. A partir de ahí, pues el mundo del aquascaping ha seguido evolucionando y seguro que seguirá, sobre todo en tendencias en la creación de los paisajes que se van a representar. ¿Qué estilos de aquascaping podemos diferenciar? Básicamente son tres, y vamos a hablar de estilos de aquascaping. Hago este inciso porque a lo mejor
los que seguís vídeos nuestros, vais a notar que uno de ellos choca un poco con lo que nosotros hablamos habitualmente. Y vamos a empezar por ese. Ese estilo es el acuario natural. Acuario natural en aquascaping, que no tiene nada que ver con lo que en MyFishRoom denominamos como acuario natural, que sería la recreación de un entorno natural donde vivirían los peces. Ese Nature Aquarium en aquascaping lo que está haciendo es recrear un entorno natural, pero exterior, un paisaje exterior, ¿vale? No un paisaje interior, acuático, no. Vemos una fotografía de un paisaje con unas montañas, unos árboles, lo vemos, decimos qué bonito, pues esto yo lo voy a hacer dentro de mi acuario. Y en ese tipo de montajes se utilizan como elementos para construir roca, madera y plantas de todo tipo. Tanto plantas que van a ir en suelo como plantas que se van a adherir a las estructuras de madera o de roca. Eso es un acuario natural para el aquascaping. Siguiente estilo, que este os sonará seguramente a muchos, Iwagumi, estilo de aquascaping japonés. Dentro del Iwagumi podríamos estar hablando largo y tendido, y os prometemos que vamos a hacer tanto un vídeo del Nature Aquarium, el acuario natural que hemos visto antes, el Iwagumi, y del tercer estilo que veremos ahora. Vamos a desgranarlo y hablaremos más en detalle, ¿vale? Porque Iwagumi tiene un concepto de utilización de planta y roca, solo planta y roca, y no mucha variedad de planta y rocas en un número determinado y una posición determinada. Como se haría muy largo la explicación para este vídeo de toma de contacto con el aquascaping, por eso digo que lo haremos en un vídeo posterior. ¿Qué se utiliza de elementos? Ya lo hemos dicho, roca, solo roca y unas rocas concretas en un número concreto, impar siempre. Cada roca tiene su nombre y tiene su protagonismo en ese montaje, y planta para cubrir todo lo que no está con la roca, que es una gran extensión de suelo limpio que se suele llenar de planta tapizante. Lo que prima es la roca, que es la protagonista, y todo lo demás será un prado que le dará un sentido y hará que sea un poco más natural, entre comillas, la aparición de esas rocas, ¿vale? Y el último estilo de aquascaping es el que hemos dicho al principio, que sería el precursor de todo lo demás, el holandés. Cuando hacemos un acuario holandés, ¿qué elementos son los principales en el montaje? Única y exclusivamente plantas. No se utiliza madera, no se utiliza roca, solamente planta. ¿Cómo se ponen las plantas? Es lo que define el estilo del holandés, que también en un vídeo desarrollaremos un poquito más. Pero son zonas bien definidas de un solo tipo de planta, y se va jugando con color, se va jugando con formas de hoja, se va jugando con alturas. Para ello hay que tener un conocimiento de las plantas que se están utilizando y de cómo se desarrollan muy grande, y se va haciendo un montaje que estéticamente combine colores y ya las formas de hoja, alturas, pero zonas muy definidas. Vamos a decir macizos, ¿vale? Un macizo de una planta, otro macizo de otra planta, otro macizo de otra planta. No vamos a tener zonas mezcladas, y todo eso se define muy bien con la poda para que quede zonas muy bien definidas. Son acuarios muy frondosos, con muchísima cantidad de plantas. Tenemos que tener en cuenta que no hay ningún otro elemento, solamente plantas. Y es lo máximo que pueda haber de plantas en un acuario plantado de aquascaping. Bueno, y ahora diréis, muy bien, teoría, sabemos los tres estilos que hay, de dónde proviene, qué es el fundamento del aquascaping, qué necesito para poder hacer ese montaje de aquascaping. Bueno, hablaremos de la parte técnica, eso que hace que estos acuarios sean high-tech. Vamos a empezar desde abajo y vamos a ir subiendo. Lo primero y fundamental que necesitamos en un acuario de aquascaping bien montado, y que sea un aquascaping real, un sustrato de plantación de altas prestaciones.
No me vale con ninguna otra cosa. Sustrato de plantación de altas prestaciones. Vamos a tener un plantado muy exigente y necesitamos que nuestras plantas estén nutridas bien desde la raíz. ¿Qué elemento vamos a necesitar más para que nuestro acuario funcione correctamente? Un equipo de CO2. Y no CO2 casero, CO2 de botella, para tener un control total del CO2 que estamos introduciendo dentro de nuestro acuario y que sea constante ese aporte de CO2 para que la planta vaya consumiendo nutrientes al mayor ritmo posible. Eso es una característica que buscamos en el aquascaping. Queremos mucho desarrollo, lo queremos ya, y por eso utilizamos todos esos elementos. Y ahora más adelante entenderéis por qué esas prisas con este tipo de montajes. Otro elemento técnico imprescindible, un sistema de filtración muy sobredimensionado, que tengamos muy buena filtración biológica. Son acuarios que van al límite. Si no tenemos una filtración que sea muy sobredimensionada, ese acuario no va a funcionar bajo ningún concepto. Y la guinda del pastel, una pantalla de iluminación que sea de espectro completo, que tenga una cromática adecuada y que tenga una muy buena penetración, porque se van a utilizar plantas muy bajas, y una muy buena potencia tanto en lúmenes como en par. Todo eso, ¿qué va a conllevar? Que tengamos que hacer una inversión económica importante. Sustrato de plantación de altas prestaciones, cuesta pasta, sí. Un buen equipo de CO2 con un manorreductor, con electroválvula, incluso si ya queréis rizar el rizo, con un pHímetro para controlar la entrada de CO2 por el bienestar de vuestros peces, también tiene una inversión económica importante. Un filtro quizá sea lo que menos inversión económica nos lleve, porque hay muy buenos dispositivos con muy buen movimiento litros hora, con muy buena capacidad de material filtrante biológico y no tienen un precio demasiado elevado, ¿vale? Ahí quizá es lo que menos nos va a doler, y además es un elemento común a cualquier otro montaje que hiciéramos. La única cosa diferente es que vamos a buscar que sea un poquito más grande todavía. Y en una pantalla de iluminación, por supuesto, también tendremos que hacer un buen desembolso económico. Que todo esto, todo ese desembolso no garantiza que vuestro acuario funcione, ¿vale? Ponéis los cimientos para que ese edificio se vaya construyendo, pero aparte tendréis que hacer un buen diseño, tendréis que hacer una buena elección de plantas y tendréis que estar muy encima del acuario, controlando parámetros químicos y haciendo un abonado correcto. Elementos de decoración que se van a utilizar en los proyectos de aquascaping. Sustrato de plantación, bueno, podríamos denominarlo también como un elemento decorativo, aunque va a ser un elemento funcional, es imprescindible, y luego ya en función del estilo que elijamos tendremos que ir añadiendo más o menos elementos. En el holandés, ya sabéis, solo sustrato y asunto resuelto. En el Iwagumi vamos a necesitar rocas, roca Ryōyū, roca dragón, que son las que se pueden y se suelen utilizar. Y en el acuario natural también utilizaremos elementos como maderas, raíces de mayor o menor grosor, más torcidas, menos torcidas, que no me salía la palabra, y también se suelen utilizar zonas de arena, como pequeñas playas, para definir y hacer distintas zonas y hacer un encuadre, un punto focal, que eso, todos esos elementos técnicos de punto focal, de la regla de los tercios, la proporción áurea y todo eso lo vamos a dejar para un vídeo que sea solo de eso y así no sea esto tan denso. Tenemos ya elementos técnicos, tenemos elementos decorativos. ¿Qué es lo más importante en este tipo de acuario? Las plantas. Si queremos calidad en nuestro montaje, necesitaremos plantas que sean de muy buena calidad. En este tipo de montaje se suele utilizar mucho planta in vitro, porque sabemos que no vamos a tener problemas de caracoles y no vamos a tener problemas de algas que pudieran venir en las plantas que vienen en maceta.
Son acuarios muy extremos y mientras más seguridad tengamos en el inicio, más tranquilidad tendremos en ese periodo tan, digamos, cambiante de nuestro acuario. ¿Qué tipos de plantas? Cualquier tipo de planta. Plantas tapizantes, las que se os ocurran. Plantas como bucefalandras también se pueden utilizar en un acuario natural. Anubias, musgos, helechos, cualquier tipo de planta de tallo. En acuarios holandeses, jugar con colores, rotalas, alternanteras, en los países que se pueda, ludvigias, higrófilas, todo tipo de plantas que se os ocurra van a ser susceptibles de estar en un montaje de aquascaping, porque además tenemos todos los medios para que crezca. ¿Cómo va a ser el control de este tipo de acuarios y cómo tenemos que hacer el abonado? El control es súper importante, vuelvo a decir lo mismo, vamos al límite, queremos tener el acuario a tope de nutrientes siempre para que nuestra planta crezca lo más rápido posible, lo más frondosa posible y con el mejor color posible. Por lo tanto, vamos a tener que disponer de un buen maletín de test que van a tener que incluir test de nitratos, fosfatos, potasio, hierro, incluso magnesio, y así tener todos los elementos que podemos controlar del tanque bien amarrados. ¿Con qué frecuencia hacer test? Al principio ya sabéis, cuando venís por aquí os lo decimos cuando vais a montar un plantado de estas características, pues prácticamente test a diario, hasta que encontréis cuál es el consumo de cada uno de esos elementos químicos de vuestro acuario y podáis hacer un abonado en consecuencia. Y ahí enganchamos con el abonado. ¿Qué tipo de abonos? Lo normal era utilizar abonos disgregados, cada elemento por forma independiente. Nitrógeno por un lado, fósforo por otro, hierro, potasio, magnesio, calcio, ¿vale? Cada uno por su lado. Pero hay gente que ya está utilizando también en este tipo de montaje abonos completos. Tenemos gente muy cercana a nosotros que tiene, o bueno, no sé ya si seguirás teniendo porque estaba desmontando alguna cosa, acuarios plantados, aquascaping de topes de gama, y utilizaba abonos que eran completos, ¿vale? Un abono completo como APT, el Complete o el Estimative Index, que es el caso concreto que utilizaba esta persona. Así que en el abonado a lo mejor ya tenemos en el mercado cositas que nos puede facilitar un poco la vida. ¿Cómo es el mantenimiento semanal de un acuario de estas características? Como queremos tener tanta cantidad de nutrientes dentro del agua y estamos metiendo un cañón de abono continuamente, vamos a vernos obligados a hacer cambios de agua semanales de un volumen muy grande. Normalmente se suelen hacer cambios de un 50% o incluso más, o un 50% varias veces a la semana. De esa forma también introducimos agua, que en algunos casos es osmotizada, que luego se regularía con sales para tener los minerales necesarios dentro del agua, o si utilizamos agua declorada porque tengamos buena calidad en la zona en la que vivimos, vamos a introducir con ese agua microelementos que nos ahorraríamos de introducir con el abonado. Aparte de eso, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Que este tipo de acuarios en el mantenimiento también tienen mucha dedicación para que nuestras plantas siempre estén en el tamaño y en la forma y en la extensión deseada. Tijerita al canto. Y eso es otro elemento que tenéis que tener para un acuario plantado aquascaping. Herramientas para poder trabajar, tijeras, pinzas de diferentes longitudes, tijera de punta recta, de punta curva, doble curva, con resorte si tenéis planta tapizante para que no se os ponga el brazo como a Popeye de tanto cortar, pinza de punta recta, de punta curva, más larga, más corta, tener un buen surtido de herramientas para que una vez el acuario esté montado, cuando tengamos que hacer actuaciones, ese acuario no se vea deteriorado por la introducción de nuestras manazas, ¿vale? Con nuestras herramientas podremos hacer un trabajo fino, incluso paletas si queremos también volver a recolocar las arenas después de hacer un sifonado, son todo elementos que también necesitaríamos.
¿Qué otros elementos necesitamos para que nuestro acuario de aquascaping sea un éxito total? Pasión, dedicación, constancia y conocimientos. Tenemos que saber muy bien qué plantas tenemos y qué necesidades tienen. Si son plantas muy demandantes de nitrógeno o poco demandantes de nitrógeno, si queremos conseguir un color determinado en esa planta, qué le tenemos que quitar o qué le tenemos que poner, cuánto va a crecer la planta para ponerla en un sitio, para ponerla en otro. Tened en cuenta que lo que prima es el diseño de ese paisaje, esa invención mental que tenemos y que queremos llevar al acuario. Entonces tenemos que tener un conocimiento sobre las plantas muy importante y esa dedicación y esa paciencia para que ese acuario, que seguro que tiene subidas y bajadas, porque vamos muy al límite, no me cansaré de decirlo, no nos desanime, porque esa explosión de algas va a ocurrir, porque una plantita no nos funciona, la vamos a tener que cambiar. Todo eso va con el juego del aquascaping. Durante el vídeo he dicho muchas veces que vamos al límite, que queremos acelerar el desarrollo. ¿Por qué? Uno de los pilares que alimenta esta, digamos, pseudo familia o esta familia dentro del acuarismo, que es el aquascaping, son los certámenes, son los concursos que hay tanto a nivel internacional, europeo, español, que estamos aquí en España o en cualquier otra parte del mundo, seguro que los hay también, y que son certámenes, concursos en los que compiten acuarios de estas características, cada uno en su categoría y divididos por tamaño normalmente. ¿Qué se valora? Pues se valora la fotografía, porque claro, no podemos coger el acuario, llevárnoslo en brazos y llevarlo a Japón para que nos lo valoren. Bueno, se valora la fotografía y ahí es donde se juntan, se unen dos mundos, la acuariofilia y la fotografía, que también se lo debemos al inolvidable Takashi Amano, que era un apasionado y un profesional de la fotografía y también un apasionado y un profesional de la acuariofilia y de la aquascaping. Son concursos en los que se valora casi por igual la fotografía como el montaje, las plantas y así como de pasadilla los peces, ¿vale? No se les suele dar demasiada importancia. Cada vez se valora más el tema de que los peces estén en un entorno adecuado, pero lo más valorado es el diseño del hardscaping, las plantas, cómo están colocadas, cómo están de salud, que el montaje se vea que ha tenido un desarrollo, que tiene un tiempo de montado. No nos vale hacer un montaje y a los 2 días hacerle la fotografía, que haya tenido un desarrollo y que ese desarrollo sea lo más rápido posible, porque este tipo de concursos son muy exigentes en ese aspecto. Son anuales y los aficionados les gusta presentar, cuando están muy metidos en esto, un acuario por año. Entonces, imaginad todo ese esfuerzo que se puede deducir de lo que hemos hablado durante todo este vídeo, replicado año tras año, tras año, tras año. Cuando tu acuario está en el momento culmen, está espectacular, precioso, lo has llevado al límite, lo tienes a tope de todo, antes de que haga pum, que en muchos casos lo hace, foto y se desmonta. Al año siguiente o a las semanas después ya estás pensando en el siguiente proyecto y vuelves otra vez a la rueda. Para mí es un sinvivir, sinceramente, y valoro mucho la gente que tiene ese arrojo y tiene esa constancia de año tras año inventar un nuevo montaje, adaptándose a lo mejor a las corrientes que van apareciendo. Tened en cuenta que eso también lo juzgan personas y bueno, hay preferencias y la gente quiere tener el mejor lugar posible y hay algunos que adaptan su diseño a lo que son las tendencias para tener un mejor puesto y otros que no, que son mentes libres pensadoras y hacen su montaje a su manera y su disfrute es presentarlo. Da igual el puesto en el que queden. Bueno, son minutos de sobra de este vídeo para que toméis una decisión y que sea con todas las consecuencias. ¿Dais el paso adelante y creáis esa obra de arte en vuestro acuario? Bienvenidos al mundo del aquascaping.
que, oye, estabais dudando y después de todo esto decís, uff, no es para mí. Pues nada, siempre habrá alguien cerca de ti que tenga ese acuario para que vayas y lo disfrutes. Y si no, pues nada, a seguir viendo acuarios preciosos en redes. Tenemos pendiente, después de este vídeo, 3 vídeos más, que serán acuario holandés, acuario Iwagumi y acuario natural de aquascaping. Vosotros vais a decidir cuál va a ser el primero que hagamos. En los comentarios ponéis Iwagumi, acuario natural, holandés, y el que más gente diga, pues será el primero que subamos. ¿Vamos a subir los 3? Sí, pero bueno, sabéis que necesitamos nuestro tiempo para poder hacer una buena grabación, una buena edición a mano del amigo Sebastián, y aparte tenemos todo esto que sabéis que roba mucho tiempo, y también queremos serviros a todos y llegan unas fechas de movimiento brutal. Así que un abrazo muy grande desde MyFishRoom. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Poned en comentarios cuál queréis que sea el siguiente dentro de la serie de acuarios plantados y nos vemos en próximos vídeos.